San Juan capítulo 15, del versículo 1 al 9. Ya vamos a leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, dice. Hasta el versículo 9 hemos leído. Buenas noches, estimados hermanos. Una vez más estamos en este estudio bíblico. Hoy compartiremos el libro de San Juan, capítulo 15. Hoy en día estoy escuchando la predicación del pastor de nuestra iglesia. Está varias veces, ¿no? Está tomando el tema de la vida de los hermanos, ¿no? La vida de los creyentes dentro de la iglesia, o más bien la importancia que tiene el que los creyentes lleven esta vida, ¿no? Esta vida conectados o sujetos y recibiendo la guía de la iglesia. La mayoría de las personas que creen en Dios, muchas personas hablan que tienen la fe, ¿no? Que están teniendo fe en sus corazones. Pero muchas veces la fe que la gente tiene es una fe individualista, ¿no? O sea, no está basado realmente, ya sea en la Biblia, sino que más bien en un sentimiento propio, ¿no? En una sensación, en sensaciones, ¿no? Por lo tanto, la Biblia misma nos muestra que existe la necesidad de estar conectados, ¿no? De estar unido nuestro corazón. Ya, recordemos, estimados hermanos, que la Biblia nos está hablando en muchos pasajes acerca de la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Esto va acompañado con el concepto de haber sido limpios, ¿no? Limpios de nuestros pecados. Acá en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cada uno de nosotros dice que por la palabra que Él habló, ya estamos limpios, dice. Solo por la palabra que Jesús habló, dice que ya está limpio, ¿no? Ya está limpio del pecado. Entonces, habiendo sido limpio habiendo sido perdonado de sus pecados, esta persona se convierte en un miembro de la iglesia, ¿no? Es una persona que pertenece a una iglesia, a una, o sea, iglesia local. Esta parte algunas personas no pueden comprender bien, pero en realidad esto es nada más que nada por un tema de desconocimiento o de ignorancia o no han escuchado todavía sobre esto. Pero hoy el pastor nos hablaba acerca de la vida de Lot. Tal vez ustedes escucharon sobre ello, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 18 aparece la vida de Lot. ¿Quién era Lot? Según el texto bíblico era el sobrino de Abraham, pero siendo alguien tan cercano a Abraham, parecía como si fuera un hijo adoptivo de Abraham.
Creo que en el corazón de Abraham tuvo mucho cariño, mucho, o sea, amor hacia él. Su, su hermano, ¿no? Quien era el padre de Lot, en algún sentido creo que le ha encomendado la vida de él. Así yo puedo pensar. Entonces Abraham, en un principio, aunque estaba caminando junto con Lot, pero poco a poco Lot empezó a tener, ¿no? una idea diferente y también empezó a ver alguna debilidad en Abraham. Por eso un día cuando hubo una discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ellos se separaron, ¿no? Se han dividido. Entonces de repente Lot se aparta de Abraham y quiere buscar su camino, quiere buscar el lugar donde él pueda ser feliz, donde pueda establecerse. Dice que finalmente este hombre llamado Lot se va hacia el lugar donde está Sodoma y Gomorra, ¿no? Empieza a vivir en este lugar. Es una vida que está totalmente apartado de la vida de Abraham. No es que Abraham estuvo de acuerdo, ¿no? De que él fuera a vivir a ese lugar, sino que él por sí mismo, tomando la decisión, se fue y empezó a vivir en ese lugar. Pero al poco andar se dio cuenta que este lugar era un lugar donde abundó el pecado, abundó las cosas perversas, ¿no? Las cosas malas, ¿no? De este mundo. Es el mundo de la carne, ¿no? En ese lugar, en ese lugar Lot vivió. Pero dice en el capítulo 18 que un día llegó un clamor, ¿no? No sabemos de dónde llegó este clamor a Jehová. ¿Para qué llegó este clamor? Ya, para que destruya la ciudad de Sodoma y Gomorra. Iba a destruir. Entonces Abraham, escuchando esta noticia, él se asustó porque en ese lugar, ¿quién vive? Vive su sobrino Lot. Entonces, si Dios ataca esa ciudad, entonces en ese lugar todos serán consumidos, ¿no? Porque Dios va a destruir con fuego y azufre, dice. Entonces todo el mundo va a morir en ese lugar. Por eso se atrevió o sea, a discrepar con Dios, ¿no? Ay, Señor, si en el caso que en este lugar hubieran 50 justos, ¿acaso tú vas a matar igual a todos, aunque hayan justos y injustos? Así el Dios de toda la tierra es injusto para matar a los justos con los impíos. No, dijo el Señor. Si hubieran 50 justos, entonces no los voy a matar. Y así empieza a bajar, ¿no? 45, 40, 30, y luego, y luego llega hasta 10, ¿no? Si en el caso que hubiesen 10 justos en la ciudad de Sodoma, ¿acaso Dios igual va a destruirla? No, le dijo Dios. Si hubiesen 10 justos, entonces no los voy a destruir. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba la respuesta de Dios? Ni siquiera 10 justos habían en la ciudad de Sodoma. ¿A quién era justo en la ciudad de Sodoma? Según el libro de Pedro, el, el único justo que había era Lot, porque tampoco ni siquiera se sabe acerca de la vida de su esposa, de su hija, de sus hijas, si eran justas o no. Pero por lo menos Lot era un varón justo, ¿no? Eso relata el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. En realidad, el único justo era Lot. Pero siendo un justo, estimados hermanos, ¿por qué creen ustedes que no aparecieron otros justos si ya había un justo en ese lugar, como Lot? ¿Por qué no se podía, o sea, transformar o no se podía fundar la iglesia en la ciudad de Sodoma? ¿Por qué no se podía levantar el grupo de los hermanos salvos en ese lugar? La razón principal es que estando apartado, dice, estando alejado, Lot nada pudo hacer. Ya veamos acá, ¿no? Veamos acá el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. ¿Y aquí dice acá? Dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, sino que debe haber una condición.
Para que el pámpano lleve fruto, ¿qué dice? Debe permanecer en la vid. Entonces, ¿acaso Lot no era justo? Veamos. El libro de Segunda de Pedro, vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 2. El versículo 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, dice. Entonces, el libro de Segunda de Pedro está mencionando que efectivamente Lot era justo, ¿no? Justo, es decir, que había recibido la salvación, el perdón de sus pecados, siendo un hombre justo delante de Dios. Pero ¿por qué él no pudo llevar frutos? O sea, el fruto me refiero, no pudo a través de él nadie recibir la salvación. Acá el versículo 4 nos explica que permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice. Esto es el secreto de Dios, es el secreto de la iglesia. Dios trabaja por medio de la iglesia, ¿no? Ya, la Biblia nos enseña con mucha claridad. El proyecto de la iglesia no es un proyecto del pastor, no es el proyecto de una persona, no, el proyecto de la iglesia es el proyecto de Dios. ¿No es así? Es el proyecto de Dios. Por lo tanto, este Lot se había apartado de Abraham. ¿Ustedes saben cómo Dios le llamó a Abraham o cómo lo estableció a Abraham? Como el origen de la bendición. Desde ahí dice que va a emanar la bendición. Entonces, este Abraham, cuando usted ve la genealogía de Abraham, ¿hasta dónde llega? Hasta Jesús, ¿no? En el libro de San Mateo capítulo 1 dice que la genealogía de Abraham llega hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Entonces el Señor Jesucristo mismo, Él es la cabeza, dice, de la iglesia, la cual es su cuerpo. Está escrito así, en el libro de Efesios. Por lo tanto, cuando una persona quiere estar junto con la vid, o sea, con Jesucristo, ¿a quién debe estar junto en este mundo? Debe estar junto con la iglesia. Eso significa. Pero las personas no pueden distinguir esto con claridad. Piensa que la iglesia está puesta como un adorno, ¿no?, que pone, ¿no?, en la casa, que si está es bueno y si no está también bueno, ¿no? Pero disculpen hermanos, pero no es así, sino que la iglesia ha sido puesta y levantada por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene la importancia para la vida de los creyentes, para la vida de los cristianos. Lot, ¿por qué no podía predicar? Él no supo, la verdad. Él no supo que ya Jesucristo, ya no supo acerca de la vida de Abraham. Ya él no supo que ya su pecado es perdonado. ¿Él acaso no conoció esta verdad? Sí conoció esta verdad. Pero ¿por qué él no pudo predicar? Dígame esto. ¿Le faltó conocimiento? ¿Le faltó sabiduría? No, sino que no tenía fuerza espiritual en su corazón. No tenía fuerza realmente. No tenía la fuerza para predicar. No tenía el ímpetu para anunciar la palabra estando lejos de Abraham. Entonces esto es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de un creyente, un cristiano salvo. Un día se aparta de la iglesia llevando una vida individual o individualista. Querer llevar el fruto de Dios, querer llevar el mensaje de Dios, al principio tal vez tiene el deseo, tiene el interés, pero luego poco a poco este corazón se desvanece, poco a poco se queda. ¿Por qué? Porque no recibe, ¿no?, los nutrientes, ¿no?, desde la vid, no recibe la fuerza espiritual, en este caso desde la iglesia. Por eso yo
estoy escuchando y también estoy predicando. En la semana estoy predicando, estoy escuchando a veces me ve usted predicando, a veces no me ven, pero estoy escuchando. Hoy en la tarde, por ejemplo, el pastor Kim estaba compartiendo la palabra. Yo estaba sentado con mi Biblia, con mi cuaderno de apuntes y apuntaba, ¿no? Lo que el pastor decía. Y podía ver el valor de la iglesia. Podía darme cuenta. Si en el caso que yo emprendo un trabajo aparte de la iglesia, según mi manera, según mi querer, entonces ¿acaso Dios cómo puede trabajar de esta forma? Pero si mientras yo estoy involucrado con la iglesia, yo tengo esta relación con la iglesia, ya Dios no puede menos que trabajar, Dios no puede menos que bendecirnos. Pero alguien piensa que no es lo mismo, ya yo soy salvo, no importa, ¿no? La iglesia, no importa si yo estoy conectado, no. Pero hermanos, no se equivoquen, la Biblia nos explica la necesidad de estar conectado, de permanecer. Versículo 4, leo otra vez. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Entonces dice, permaneced en mí como yo en vosotros. Ya Jesús permanece en nosotros, ¿es correcto? Pero nos está diciendo, ustedes también permanezcan en mí, dice. Entonces, si ustedes permanecen en mí, llevarán el fruto, ¿no? De manera casi natural podrá salir el fruto, dice. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice. Y luego dice, porque separado de mí, nada. Escuchen bien, hermanos, este versículo. Separado de mí, nada podéis hacer. La vida de creencia Dios ha establecido para que nosotros la llevemos con la comunidad de la iglesia, ¿no? Nos ha dejado esta herencia, la iglesia, ¿no? La iglesia, que pueda realmente dirigir la vida de los creyentes, que pueda realmente dirigir la vida de los cristianos. Ustedes, si tienen la iglesia local cerca de sus casas, pueden agradecer a Dios, ¿no? Si la iglesia local está cerca de su casa o digamos está en su ciudad, en su comuna, en su región, es bueno. Si no está, obviamente no es tan bueno, ¿no? Por eso pueden orar por la iglesia, ¿no? Señor, yo también quiero que la iglesia sea levantada en mi ciudad, en mi región. Alguien puede pensar, no importa si está o no está la iglesia, no hay ningún problema. Pero realmente en los 10 años que estoy dentro de la iglesia, he visto, ¿no?, cómo la misma iglesia protegía mi vida espiritual, también mi vida física, ¿no? Me protegió de muchas cosas, ¿no?, de muchas circunstancias, de muchas situaciones. Entonces, hermanos, la iglesia, aunque no podemos mostrar como un lugar físico, pero sí podemos decir que fue establecida por Dios. Es la congregación, ¿no? La iglesia tiene obviamente el líder, ¿no? Tiene la persona encargada, es el pastor. El Señor Jesucristo precisamente es quien ha mostrado esta señal en la Biblia. A través de la historia de un samaritano, un medio muerto, nos explicó concretamente que el samaritano, luego de salvar al medio muerto, ¿dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo dejó? Hermanos, ¿dónde ha puesto el samaritano al medio muerto? ¿Así nomás lo dejó? ¿Lo dejó, digamos, a la deriva? Veamos, San Mateo 10, disculpe, San Lucas, no es San Mateo, San Lucas capítulo 10, el versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese, dice. Entonces, el mesón, una imagen, una sombra de lo que es la iglesia. Es un lugar donde el que había sido, o sea, golpeado por los ladrones después de
recibir, ¿no?, el auxilio del samaritano, es el lugar donde él va a estar, ¿no? El próximo tiempo. Es el lugar donde va a permanecer. Pero lo interesante acá, hermanos, es que dice que cuídamelo hasta que regrese. Es decir, que esta persona, aunque fue gravemente, o sea, golpeado, agredido, seguramente después de un tiempo, de una semana tal vez, ya puede recuperarse y ya puedo decir al mesonero, bueno, ya mesonero, gracias por su ayuda, me voy, regreso a mi casa. ¿No es así? Pero no regresó. La Biblia dice que le cuide hasta que regrese, hasta que el samaritano vuelva por ahí. Entonces, exactamente Jesucristo nos ha dado una señal. El cristiano salvo, después de recibir la salvación, ¿quién es el que lo lleva hacia la iglesia? ¿Quién es el que lo pone en la iglesia? Es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que pone al cristiano salvo en la iglesia para recibir tratamiento por el mesón, por el mesonero, que es una representación del pastor o del líder, del encargado, del ministro, evangelista de la iglesia. ¿Es correcto? Entonces, digamos que la Biblia exactamente nos muestra esta imagen de una dependencia, ¿no? Dependencia de los creyentes respecto de la iglesia. Yo realmente deseo que los hermanos que escuchan esta enseñanza no solamente piensen simplemente, sino que puedan considerar cuál será la diferencia entre nosotros estar conectados con la iglesia y no estarlo. Siendo salvos estoy diciendo, ¿no? No estoy hablando de personas incrédulas, personas salvas, que ya han creído en Jesús, que ya tienen la certeza de la salvación. ¿Cuál será la diferencia entre ser una persona que camina junto a la iglesia y una que no lo hace? Ustedes, si balancean esto en el tiempo, tal vez en este momento no se notaría, pero pasando un tiempo, pasando un año, 2 años, 3 años, ustedes empezarán a ver la diferencia. Podrá ver la diferencia. Se nota, ¿no?, entre la vida de Abraham y Lot. Lot finalmente, ¿qué tipo de vida vivió? Lot fue una persona que vivió según cómo a él le parecía, siendo justo, pero vivió donde quiso, hizo como quiso, caminó como quiso. Por esa razón, cuando tuvo la situación con sus hijas, finalmente las hijas, por qué a él, o sea, por qué han querido estar con su padre? Ya, la razón real, la razón fue porque ellas nunca aprendieron de parte de su padre la vida de fe. Nunca aprendieron acerca de ver a Dios, de mirar a Dios en las circunstancias complejas y difíciles. Porque supuestamente ya no había más hombres en la tierra, ¿no?, para la vista de ellas. La situación era muy compleja, ¿no? Ya no hay con quién podamos casarnos, ya hasta aquí llegará nuestra descendencia. Entonces miraron a su padre como un objetivo. En vez de pensar, me parece que no es bueno que estemos con nuestro padre, vamos a pedir a Dios, ¿no? Por favor, vamos a orar al Señor, Dios nos va a dar un esposo, una esposa. Pero ellas estaban pidiendo, ¿no? Estaban planeando cómo emborrachar a su papá y luego, emborrachando a su padre, finalmente el padre estaba tomado, ¿no?, ebrio, y se acostó con sus hijas, ¿no? Entonces podemos entender, esta persona no pudo aprender la fe, no pudieron aprender la fe por su padre, que es Lot. ¿Por qué Lot no pudo aprender, no pudo enseñarle la fe? Él tampoco aprendió. Solamente él, habiendo sido justificado, habiendo recibido la justicia de Dios, siendo justo, y luego se apartó. Vivió como quiso, anduvo como quiso. Nunca él pudo experimentar la vida de fe, ¿no? No podía experimentar la vida de fe porque no estaba junto con Abraham. Contrariamente a Abraham, al principio también estaba haciendo algunas cosas, parece que no está bien, parece que andaba mal, pero poco a poco Abraham
iba aprendiendo la vida de fe. Es correcto, ¿no? Entonces los hermanos que quieren aprender la vida de fe, ¿acaso de manera solitaria, de manera individual, ustedes así podrán obtener la vida de fe? No es así, sino que necesita sí o sí aprender por la iglesia. La iglesia tiene el secreto de cómo enseñarnos la vida de fe. Por eso ustedes congregan en la iglesia, a veces ustedes preguntan al pastor sobre alguna situación difícil, compleja, ¿no? Que a veces para ustedes es difícil de decidir. Pastor, esta situación tengo. El pastor va a dirigirles a ustedes, ¿no? Teniendo experiencia, teniendo mucha experiencia. El caso de nuestro pastor, él lleva bastantes años acá en Latinoamérica. Entonces, entonces, digamos que muchos casos, ¿no? Muchos casos de hermanos y hermanas, situaciones que había visto, él había experimentado. Por la experiencia él podía ver cuál era la diferencia entre un hermano que podía estar conectado con la iglesia, con Dios, con el siervo de Dios, y uno que no. Entonces, en el tiempo, el tiempo, digamos, da la razón. Se da cuenta, mira, así vive este hermano. Cada vez que llega una situación, una dificultad, nunca puede sobrepasar. ¿Por qué? Porque nunca aprendió, ¿no? Cómo poder vivir por la fe. Porque vivir por la fe, hermanos, es esto, ¿no? La iglesia nos enseña, nos guía. Mire, hermano, usted tiene esta situación, pero teniendo confianza en Dios, Dios le ayudará, le bendecirá. Amén. Pero otro hermano, que estaba viviendo también, ¿cómo va a recibir, digamos, la situación difícil o el problema? Cada momento va a rehuir, cada momento va a escaparse de la situación, cada momento se va a hacer un lado de la situación y todas las situaciones le va a hacer el quite, ¿no? Como quien dice, no, esta situación no es para mí, entonces me voy a alejar un poco, poniéndome por el costado, ¿no? Y luego de esa manera los hermanos no llegan a aprender la fe, aunque están 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, no se ve ni un avance en su vida espiritual. Todo como al principio. Toda la situación le cuesta, ni siquiera puede predicarle a otra persona. Ni siquiera puede exponer su testimonio ante otra persona. No tiene fuerza en su corazón. Entonces yo agradezco al Señor que me permitió entrar al seminario un día y convivir dentro de la iglesia porque podía escuchar muchas veces la exhortación, a veces la enseñanza bíblica, la experiencia de otros, ¿sí? Podía poco a poco el Señor labrar mi corazón. Por eso acá en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el Señor, mientras nosotros estamos dentro de la iglesia, quiere labrar nuestro corazón. Es decir, que labrar es decir que es preparar la tierra, ¿no? Es para que esté listo, es para que esté preparado para recibir la semilla, ¿no? La palabra. Y luego cuando recibe la palabra, entonces puede obtener muchas cosas, puede vivir por la fe. Hermanos, la vida de fe, el obtener la fe, insisto, no es algo que crece en los árboles, sino que la vida de fe se aprende dentro de la iglesia. La iglesia es la que tiene la vida de fe, ¿no? Por eso alguien me preguntaba, dice, yo puedo vivir teniendo la fe sin congregar en la iglesia. Puede intentarlo, ¿no? Puede probar, tal vez le sale bien, ¿no? Pero si no le sale bien, entonces tiene que venir a la iglesia, ¿no? Usted dice que solo viviendo así nomás, por la guía del Espíritu Santo de Dios, ya ustedes serán personas de fe. Absolutamente no es así. Absolutamente no. Cuando ustedes sean tentados por las cosas de la carne, por los deseos de la carne, no pudiendo controlar sus vidas, ustedes vivirán peor que los incrédulos. Pero alguien dice, no, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Puede probar, ¿no? Puede intentar. Realmente la gente tiene la autoconfianza.
no conoce realmente su corazón, su identidad, cuánto mal hay dentro de su corazón, ¿no? Por eso no desconfía mucho de sí mismo, ¿no? Sino confía, ¿no? No, sí, otros hermanos, ese hermano sí, yo creo que necesita estar en la iglesia. Pero yo si me alejo 1 año, 2 años, no importa, pues puedo vivir. Entonces, pasando 2 años, 3 años, quiere regresar a la iglesia. Alguno ya perdió toda sensibilidad, todo deseo, siquiera de escuchar la palabra, ya le da lo mismo, ¿no? Solamente vive para las cosas de este mundo. Por esa razón, si ustedes son personas que han creído en Dios, que han aceptado el Evangelio, ustedes deben saber, nuestra vida debe tener la relación, permanecer con la vid, dice, en la vid. Esto es símbolo de Jesús, obviamente, Jesucristo. Esto es símbolo de la iglesia. Ustedes deben pensar así. La iglesia viene a ser el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, como nosotros no podemos estar con Jesús, o sea, no podemos palpar, ¿no?, la mano de Jesús, pero sí podemos tener la relación con la iglesia. Espero que todos los hermanos, teniendo estas sensibilidades en su corazón, que consideren, ¿no? Pero es exagerado así, pensar así, entonces no podemos hacer, no podemos vivir, o sea, no podemos caminar a cualquier parte. O sea, cada uno no vive en su casa, vive y teniendo sus cosas, ¿no? Cada uno gana el dinero que gana, pero en sus corazones debe saber, si nosotros permanecemos en Él, si permanecemos en el Señor Jesucristo, realmente nosotros podemos ver muchos frutos del Señor. No solamente estoy hablando de la parte de que personas reciban la salvación por ustedes, sino en sus vidas también Dios les bendice grandemente. A sus familias también les protegerá, a sus hijos también les cuidará. Esto es la confianza que yo tengo, ¿no? Por eso, más que lo que yo puedo cuidar a mis hijos en este tiempo, más lo que yo puedo criarlos bien, creo que yo puedo pensar ahora, si mis hijos crecen en la iglesia, esto será muy, muy beneficioso para mi vida, ¿no? Para mis hijos. Más que lo que yo puedo criarlos aparte de la iglesia, es criarlo dentro de la iglesia, será más beneficioso que vivir fuera de la iglesia. Espero que todos ustedes también vean no solamente sus vidas, sino las de sus familias. Cuando yo permanezco en la iglesia, no solamente yo, sino que será beneficiado mi familia también. Mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi madre, todas las personas que puedan conectarse con ustedes, si en el caso que ustedes permanecen en la iglesia, Dios derramará un montón de bendiciones a través de sus vidas. Creo que ustedes serán las personas más felices del mundo. Muchas gracias por su atención. Así vamos a terminar esta noche. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Señor, somos personas que un día aceptamos este evangelio, hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Así nuestro Señor Jesucristo también nos ha dejado en la iglesia, nos ha dado un lugar para congregarnos, nos ha dado un lugar para poder experimentar la vida de fe, para aprender la fe también, para recibir la guía, para crecer espiritualmente. La iglesia es un lugar importante en el corazón de los cristianos, pero Satanás constantemente trabaja para hacer morir la iglesia en el corazón de los creyentes, para que los creyentes ya no vayan hacia la iglesia, sino que viva la vida espiritual individualista, que no tenga relación con el siervo de Dios, con la iglesia. Pero por la experiencia de mi vida pude observar con claridad cuántos beneficios me ha dado el Señor en mi vida por estar dentro de la iglesia, por vivir conectado con la iglesia. Señor, espero que todos los hermanos, todos los oyentes, a través de esta palabra puedan meditar también en su corazón. ¿Qué será mejor para mi vida futura? ¿Es tener la relación con la iglesia o viviendo aparte de la iglesia? ¿Cuál será la vida más provechosa, más bendita? Según mi experiencia, la vida más provechosa y bendita y feliz es la vida dentro de la iglesia.
Bendiga, Señor, a todos los hermanos. También denos este corazón constantemente de valorar y apreciar la existencia de la iglesia en este mundo. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.